Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Randall Rivera. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy, mitad de semana, miércoles, a la espera, por cierto, de noticias respecto al tiempo. Seguramente una onda tropical convertida en tormenta o en huracán nos afectará en los próximos 3 días. Así es que, bueno, están todas las alertas prendidas. Desde hace mucho tiempo venimos escuchando, no hablando, venimos escuchando de la tecnología 5G, de Internet. Yo tengo la impresión de que Costa Rica no le ha dado la importancia necesaria a este tema. Recuerdo a la expresidenta del ICE diciendo que bueno, que eso era para ver películas, que era para ver más películas, no es para ver más películas. Hay una enorme discusión sobre el tema de las frecuencias y yo quería aprovechar la visita de Sebastián Cabello a Costa Rica, que es un experto en estos temas y que me acompaña hoy en el programa. Don Sebastián, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices, ¿qué tal? Un gusto, Randall, un saludo para toda tu audiencia y un gusto estar aquí en San José, acompañándolo. Siempre es un placer y tengo muy buenos amigos en Costa Rica. Muchas gracias. Ya había venido antes, don Sebastián. Sí, vengo visitando el país asiduamente, si no fuese interrumpido por la pandemia, cada año, ¿no? Participando en conferencias, en reuniones con ministros y las empresas, y también por turismo. Ya he hecho turismo, he recorrido ambas costas. Bueno. Alquilando un auto y visitado, así que... Se siente como en casa. Bienvenido entonces, otra vez. Pura vida. Don Sebastián, cuéntenos a mí, a la audiencia, por supuesto. Yo tengo su currículum, pero más allá, digamos, del tecnicismo de los currículum o de las hojas de vida, yo quisiera que usted nos cuente por qué yo puedo considerarlo un experto, don Sebastián, en estos temas. Bueno, muy bien. Yo soy de profesión economista, ¿no? Y estoy basado en Buenos Aires, pero después me especialicé en relaciones internacionales y me especialicé en Estados Unidos, en la Universidad de California, San Diego. Ahí es donde me metí más en los temas interdisciplinarios y me gusta mucho lo multidisciplinario, es decir, mezclar la economía, digamos, entender las cadenas de valor, la producción, todo relacionado con las nuevas tecnologías, ¿no? Y también un poco los factores de poder, cómo se generan las regulaciones, cómo actúan los actores de acuerdo a sus intereses y sus esquemas de incentivos, la parte institucional. Así que me gusta esa parte de la ciencia política, me gusta la parte de las relaciones internacionales también. Y también lo técnico, ¿no? Cada vez estoy tratando de aprender más y de seguir aprendiendo, ¿no? Esto es un continuo, especialmente en este sector digital donde todo está cambiando mucho. Y bueno, soy asesor del BID, de la CAF, del Banco de Desarrollo de América Latina, de la CEPAL, y también de algunas asociaciones como la Asociación Latinoamericana de Internet, donde están muchas de las plataformas que operan en América Latina, y también la Fiber Broadband Association. Así que estoy trabajando en temas más de técnicos o de fierros o de, digamos, fibra, satélite, telecomunicaciones, y también de temas más digitales como gobernanza de datos, plataformas, regulación de plataformas. Así que mi expertise es lo digital y lo que es la regulación. Claro. De hecho, permítame empezar con un tema muy amplio que tiene que ver, vamos a ver, hace muchos años, hace 40, 50 años, cuando los países latinoamericanos y particularmente Costa Rica iban definiendo su modelo de desarrollo, la lucha por las inversiones de otros países, es decir, por la atracción de inversiones, ¿ok? Normalmente tenía algunos rivales marcados geográficamente. Es decir, Costa Rica podía decir, bueno, yo compito con Colombia, compito con México, compito con Guatemala, compito con Panamá, porque alguna empresa, alguna corporación había decidido hacer su inversión en esta parte del mundo. Conforme ha avanzado el uso de las tecnologías, ese criterio geográfico ha ido cayendo a segundos y terceros planos, porque no importa si yo, digamos, hoy mis rivales no son los más cercanos a mí, sino son rivales que algunos están en Asia, algunos están en Europa, algunos están en Sudamérica, porque empezó a pesar más
otros temas. Eh, la seguridad jurídica, la estabilidad de un país, la calidad de su mano de obra y particularmente en este marco, esa es mi pregunta, ¿cuánto pesa el Internet, el desarrollo de las tecnologías? ¿Cuánto pesa para atraer inversiones a un país, don Sebastián? No, a ver, pesa muchísimo, pero ahí lo principal para destacar es que es casi como una condición dada, ¿no? Es como decir, tiene que ser, es una condición necesaria, pero no suficiente para poder trabajar y, digamos, desarrollar inversiones en los países. Hoy es fundamental, si no hay desarrollo de Internet no se pueden pensar nuevos negocios. Y piensen que todos los nuevos negocios se dan a partir de principalmente el uso de datos, ¿no? Hoy es lo fundamental. Los datos que se generan a partir de cada cosa que está conectada, de cada persona, de sus intereses, de sus preferencias, de lo que mira, de lo que escucha, de lo que quiere comprar, y también de los trámites que realiza las personas. Y después también las cosas. Entonces, todo eso genera un montón de datos que hoy son los elementos fundamentales que son el secreto de éxito de las grandes plataformas, de las empresas que hoy más están triunfando en el mundo digital. Es decir, aquellos que utilizan los datos, que tienen conocimiento de las cosas para proveerles soluciones a los particulares, ya sea para, por ejemplo, mapa para poder recorrer efectivamente el tráfico, o, digamos, o para poder comprar algo, acceder para poder vender algo, o para poder producir contenidos. Eh, la verdad que hay un sinfín de soluciones que hoy se generan a partir del conocimiento de la economía digital que se da principalmente a partir del uso y el procesamiento de los datos. Hoy los datos, algunos le dicen los datos es el nuevo petróleo, ¿no? Y otros, hay otros que disputan esa frase y dicen que en vez de que los datos son el nuevo petróleo, los datos son la nueva tierra, ¿no? A partir de los datos crecen las cosas. Entonces esa es un poco la lógica hoy, ¿no? Internet, la base fundacional de infraestructura necesaria, pero luego es la capacidad analítica para entender y para trabajar y hacerse, valerse de este elemento, de este factor de producción tan fundamental que serían los datos. La vida actual, más allá, digamos, del tema económico, aunque entiendo que nos vamos además a centrar en eso, pero más allá de lo económico, la vida actual, ¿cuánto de nuestra vida como ciudadanos, como empresas, como países se basa en los datos, don Sebastián? Bueno, cada vez más, en la medida que, por ejemplo, si tú tienes un teléfono inteligente, si tú te conectas a Internet de manera seguida, los teléfonos hoy te reportan cuántas horas de pantalla cada uno tiene, ¿no? Y usando una aplicación u otra. Y eso es una señal de que, bueno, es determinante en las vidas de cada uno porque lo que pago, qué compro, qué consumo, qué como, la información, cómo me informo, ¿no? Qué medios escucho, qué medios veo, qué leo, con qué me entretengo, no sé, cómo agendo mis tareas, cómo soy productivo, digamos, produzco cosas, escribo un documento, escribo un artículo, completo un... Obviamente es un desafío enorme la parte de las brechas, ¿no? De las brechas de conectividad, de las brechas de aquellas personas que todavía no están conectadas, ya sea por, digamos, por distintas razones, por la razón de que no haya cobertura de servicios, pero también en los lugares donde hay cobertura. Hoy la brecha de cobertura en Costa Rica creo que es alrededor del 5% de la población, es baja. Sin embargo, hay una brecha muy importante todavía por cubrir, que es aquellos lugares donde hay servicios, pero sin embargo la gente no los adquiere. Y puede no adquirirlos porque no tiene los ingresos suficientes. Hay impuestos también, que es el mentalismo de que la gente tiene que estar conectada y si no usa
Hola, don Sebastián, ¿ahí me escucha? Sí, la escucho. Gracias, es que creo que tuve, hablando, digo, del Internet como la base estructural de todas las cosas, tuve un corte en la red. Aún así, creo que le capté eh, la idea completa. Es muy, vamos a ver, esto le parecerá muy obvio, pero quisiera una reflexión de una persona que conoce tanto como usted de este tema. En los últimos 100 años, la humanidad ha avanzado enormemente en un montón de cosas, ¿verdad? Lo que pasa es que cada vez que más pronto, digamos, esos cambios van consumiendo menos tiempo. Y cuán importante es como país y como empresa y como ciudadano mantenerse atento a esos cambios. Eh, Se lo puedo decir desde los medios de comunicación, por ejemplo, pero que hemos avanzado muchísimo en cuestión de 2, 3 años. Pero así es en todo, Sebastián. ¿Cuán importante es esa adecuación? Bueno, esa adecuación es fundamental. Pero la verdad que no conozco tantos estudios de cómo es que la gente, digamos digamos que hay un lag o un retraso en las actualizaciones de las cosas. Me parece que eso es un continuo. Hoy uno ya no puede considerarse que está completamente capacitado para algo. Me parece que todo está teniendo este, nuevos desarrollos continuamente, nuevas prácticas, lo pongo, de periodísticas, nuevos modelos de reportar, de trabajar. Hoy se habla de las lógicas transmedia, del storytelling, para poder alcanzar a las audiencias más jóvenes ya no sirven los formatos tradicionales. La medicina está cambiando también a partir de la digitalización de una manera enormemente. Yo estoy trabajando en temas de digitalización de la salud y ya lo que sea con el registro de pacientes, registro de pacientes virtuales o las decisiones de salud pública, cómo se toman, seguimientos de pacientes, ¿no? Ahora con el proceso de vacunación en los países ha sido fundamental, o de contagiados, ha sido fundamental también tener un traqueo y un seguimiento para poder tomar decisiones de salud pública. La verdad que cada campo está siendo cruzado por lo digital de una manera que, nada, es sorprendente y los cambios son continuos. Entonces nadie puede considerarse que está al tope de lo que está sucediendo. Creo que todos tenemos que estar todo el tiempo aprendiendo, tratando de ajustar los servicios, las áreas donde trabajamos para poder estar más a tono. Pero me parece que sería una carrera muy frenética, la de pensar que uno tiene que estar siempre ahí en la frontera. Lo importante es tener esa contracción continua a mejorar, ¿no? Y es a eso. No, digamos que me parece que no sería bueno tener una histeria de decir, bueno, me estoy quedando atrás, no sé. Eso trataría de no alentarlo al menos. Claro, pero incluso ese avance que efectivamente es muy veloz y al que no se le puede seguir el ritmo, nos abre muchas incógnitas. Ahora que usted tocaba el tema de la salud, ¿verdad? Una de las, no incógnitas, una de las dudas, de las polémicas que se generó en algún momento, era si ese manejo de datos que hoy la tecnología nos permite, basados en Internet y en el que más y más veces tomamos decisiones, no infringe de alguna manera, por ejemplo, la privacidad de las personas. Eso se habló cuando hicimos tracking de casos sospechosos de COVID, incluso en el seguimiento de las vacunas, se abren nuevos temas a los que no estábamos acostumbrados a enfrentarnos, don Sebastián. Sí, por supuesto. Hoy hay todo tipo de desafíos y de amenazas también, ¿no? Bueno, pero esto sucede como cuando pasó con cualquier innovación tecnológica. Piense que cuando se introdujo dijeron los carros, los autos, la automoción, digamos, bueno, aquellos que tenían caballos obviamente pensaban que eso iba a ser peligroso y efectivamente quizás hubo gente que ha muerto en accidentes de tránsito, hoy en día todavía sucede. Sin embargo, también le ha traído muchos beneficios a, digamos, al transporte, a la gente, digamos, al turismo, digamos, a la movilidad día a día de las personas. Bueno, lo mismo sucede con el mundo digital. La ciberseguridad y también el uso inapropiado de los datos requiere de políticas y de regulaciones de resguardos que los gobiernos tienen que estar haciendo para cuidar a sus ciudadanos. Y con salud también hay muchísimos datos sensibles, ¿no? De los datos de salud, de pacientes, de enfermedades. Entonces,
Bueno, para eso se requiere un trabajo muy adecuado de la regulación y de las agencias de gobierno para que regulen de manera efectiva temas que, digamos, que hagan a las personas tener una correcta vida en el mundo digital. Y eso también implica que se estimulen innovaciones, se estimulen inversiones. Ahí hay un balance entre estimular innovación y estimular inversiones, por ejemplo, en el uso de inteligencia artificial, machine learning, en analítica de datos, ¿no? Y que tiene algunas derivaciones éticas y cuidados que hay que tener, con al mismo tiempo estimular la innovación y que se adopte y que las pequeñas y medianas empresas de un país tomen estas nuevas tecnologías y la incorporen en sus procesos productivos para crecer en productividad, para ser más efectivos, para ser competitivos. Entonces, bueno, hay todo el tiempo pesos y contrapesos que hay que tener para poder, digamos, para poder vivir en este mundo digital, pero bueno, así lo ha sido en todo, ¿no? La industria pesada, la energía atómica, las energías limpias, el transporte, como te digo. Si nos ponemos a pensar en toda la vida, siempre ha habido nuevos desarrollos que generan algunos desafíos y algunos elementos contrarios, ¿no? Por ejemplo, los ciberataques sería algo negativo, que Costa Rica ha sufrido de una manera importante. Y por otro lado, también genera muchos beneficios. Entonces, el aviso no es estar en contra de la tecnología, cerrarse, sino al contrario, regularla, tener capacidad de, digamos, tratar de imponer reglas, ¿no? Como si seguimos con esta analogía del tránsito, bueno, poner semáforos, decir quién puede pasar, cuánto tiempo, sendas peatonales, definir cómo, digamos, cómo es la circulación, una mano, dos manos, velocidades máximas. Bueno, eso es un poco también lo que hay que hacer, hay que regular el mundo de Internet y la digitalización para que también funcione de manera efectiva para todos. Ahora bien, Internet entendiéndole como la base fundacional y funcional de la tecnología. Yo recordaba ahora preparando el programa que cuando yo estaba en la universidad a inicios de siglo, había un curso en comunicación donde nos enseñaban a diseñar páginas web en HTML, digamos, en el lenguaje original de las páginas web. Y una de las recomendaciones del entonces profesor era que arrancáramos poniendo en la parte superior de la página que estábamos diseñando lo más importante. La explicación era que con los modems del momento, la página se iba armando, digamos, usted abría una página, abría la página de la FIFA, digamos, y primero aparecía FIFA, a los 10 segundos aparecía lo que seguía, y ahí iba hasta que se completaba la página. Entonces, para que la gente no se aburriera viendo cargar la página, entonces que pusiéramos lo más importante arriba. ¿Okay? Eso hoy es impensable, esa velocidad se multiplicó, esa velocidad de principios de siglo se ha multiplicado y se multiplica un montón. En Costa Rica hubo una discusión cuando pasamos de la tecnología 3G a la 4G, bueno, primero de la 2G a la 3G, y después de las 3G a la 4G, para intentar contarle a la ciudadanía el avance en dos cosas, en la velocidad, es decir, en lo que yo transfiero datos, y en la capacidad de conectar un solo dispositivo, digamos, o más dispositivos, perdón, a una sola terminal. ¿Cuánto ha ido, para terminar en 5G, cuánto ha ido ganando Internet en esa velocidad y en esa capacidad de conexión? ¿Y qué nos permite hacer hoy como estamos, don Sebastián? Bueno, ahí los amigos de Intel tienen la famosa ley de Moore, ¿no? Que hablan que la capacidad de procesamiento se dobla. Y digamos, ¿cuánto avanza la capacidad de procesamiento? Las velocidades de Internet también vienen creciendo. Hay un elemento de desarrollo fundamental, son dos. Por la vía alámbrica es el tendido de fibra, ¿no? Y fibra al hogar es hoy la vedette de crecimiento en América Latina. Yo justamente en Costa Rica se va a celebrar el Fiber Broadband, el Fiber Connect, el 11 y 12 ahora de julio, y vamos a estar presentando un estudio que hicimos para esa asociación sobre cómo está avanzando los tendidos de fibra al hogar, ¿no? Que se le dice Fiber to the Home, FTTH. Entonces ese es uno de los temas, ¿no? Para que exista buen Wi-Fi y todo eso es necesario tener buen tendido de fibra. A nivel de gateways internacionales, eso funciona también con cables submarinos, ¿no? La conectividad internacional. Y luego de lo que es inalámbricamente, bueno, la fibra es fundamental también para dar sostén a la conectividad inalámbrica,
porque las antenas, por ejemplo, que pueden dar 4G o 5G, tienen que estar conectadas y tienen que estar conectadas con fibra. Entonces el tendido de fibra es la base. Y bueno, las antenas irradian tecnologías móviles, 4G, 3G, y bueno, Costa Rica no tiene todavía lo que algunos países de la región sí tienen, que es, por ejemplo, 5G, ¿no? Que se empezó a desplegar el año pasado, y este año es básicamente el año en el cual lo vamos a ver crecer más en América Latina. Principalmente Chile ha licitado frecuencias de 5G, Brasil lo hizo a fines del año pasado, México habilitó a principios de y así. Todavía no hay muchos países que todavía no tienen 5G. Pero bueno, eso es uno de los grandes retos que tiene Costa Rica hacia adelante, ¿no? 5G no es solo espectro, es también, no es licitar más bandas de espectro, sino también es facilitar el despliegue de infraestructura. Justamente mañana voy a estar en un evento de la Cámara Infotic, voy a estar presentando lo que son los desafíos al despliegue de infraestructura, ¿no? Que esto es un tema donde sé que va a estar el ministro y donde van a estar también empresas de despliegue de infraestructura. Bueno, es muy preocupante porque para poder tener nuevas tecnologías y mejor banda ancha, va a ser necesario tener mucho más, multiplicar por 4 la cantidad de antenas por lo menos que hay hoy en Costa Rica. Bueno, ese dato, perdón, don Sebastián, ese dato es fundamental. Discúlpeme, y quisiera profundizar en él. Para poder avanzar, de hecho hay una reciente legislación aprobada que autoriza la instalación de esa infraestructura. Para poder avanzar en los nuevos tipos de conexión de Internet, necesitamos multiplicar por 4 la infraestructura existente. Exacto. Y a ver, lo fundamental es que Costa Rica ha hecho avances en esto, se reconocen a nivel nacional, pero sin embargo, para que esto funcione a nivel local, hace falta reglamentar esa ley, ¿no? Y la reglamentación es fundamental porque es lo que la hace funcionar, ¿no? Las leyes solas no solamente son una enunciación de buenas intenciones. Luego lo que las instrumenta son bueno, las reglamentaciones. Así que eso es uno de los pasos que todavía falta, por ejemplo, para que Costa Rica pueda crecer en esto. Así que América Latina es una de las regiones más desiguales del mundo. ¿Okay? Aún así, en la década entre 2010 y 2020, muchos países latinoamericanos empezaron a reducir el índice de Gini, que es el que mide, el coeficiente de Gini, perdón, que es el que mide la desigualdad. Costa Rica no, Costa Rica iba a contrapelo, iba aumentando su desigualdad hasta más o menos el año 2018, después se vino la pandemia y otra vez nos echó para atrás esa lucha contra la desigualdad. ¿Cuán importante es el acceso al Internet de fibra o a través de fibra socialmente? No sé, porque yo, por ejemplo, en mi casa recuerdo cuando me pasé de casa, mi pleito con la proveedor de servicios que me llevaran fibra. ¿Okay? Y yo vivo a 100 metros de una ruta nacional. Cuando yo pienso en las costas o en lugares del interior que aún no ha llegado la fibra, me preocupa muchísimo. Cuán importante es desarrollar fuertemente esa fibra para llevarlo a todo el país, don Sebastián. Y la verdad que es fundamental, esa es la base del desarrollo y me parece que, bueno, por eso es lo que estamos tratando de medir, ¿no? Es la base del desarrollo productivo y que también se generen nuevos modelos de negocios que funcionen sobre Internet, nuevas empresas que inviertan y que hagan propuestas sobre Internet. Eso sirve para desarrollar lo que se llaman ecosistemas productivos, ¿no? Cuando la fibra llega a una población que está alejada, bueno, también la conectividad en general, ¿no? Pero, a ver, fibra es, ya le digo, es fundamental incluso para tecnologías inalámbricas. Llega y conecta a ese lugar, ahí hay empresas que pueden hacer y hacer hacer negocios, desarrollar innovaciones, soluciones, para los distintos sectores donde funcionan. Es decir, habilita un ecosistema productivo. Si tenemos una economía que es agraria o de producción primaria, bueno, ahí se van a poder desarrollar mejores técnicas de producción, controles mejores a través de sensores, controles mejores de la humedad, de las lluvias, de saber cómo desarrollar mejores cultivos. También saber cuándo es buen momento o no para vender o no determinados la producción local. A ver si es una economía más industrial, entender a ver cómo funcionan
digamos, las fábricas o las que compran los productos a los cuales se le puede, digamos, a los cuales ellos se pueden integrar como cadena de producción. Por ejemplo, una empresa que haga autopartes cerca de una fábrica de autos o de algunas otras de máquinas industriales. Y así infinitamente, ¿no? Si hay un polo tecnológico o un polo de desarrollo, por ejemplo, también audiovisual, bueno, por ejemplo, donde haya productoras de radio, televisión, cine, bueno, entender que, digamos, que también ahí va a haber necesidades de catering, necesidades de hospedaje, necesidades de transporte, todos los elementos, alquiler de equipos. Entonces, hay que conocer y hay que estar conectado para poder desarrollar esas cadenas de valor que dinamizan incluso las economías locales. Una de las cosas interesantísimas que tiene Internet, y especialmente a través de la pandemia, es que se redujo la centralización, ¿no? Ya no todo el mundo tiene que vivir en la capital, en el microcentro, ¿no? Ahora digamos, uno puede trabajar remotamente, empresas pueden ser, no tener una oficina física, sino tener oficinas virtuales. Yo te pongo un ejemplo. Mi empresa, mi consultora, nació en la pandemia y nació completamente virtualizada. Tengo empleados, incluso en mi misma ciudad, pero no tenemos una oficina física. Tengo empleados en distintas partes de América Latina y bueno, trabajamos obviamente, estamos basados en la nube, tenemos distintas disciplinas. Lo más difícil es desarrollar una cultura de trabajo cuando ya naciste plataformizado, pero es así. Y yo vivo en Buenos Aires y estoy construyendo una casa que va a estar a 65 kilómetros de la ciudad. Obviamente estoy peleando ahí para que alguna empresa me lleve fibra a mi hogar, al barrio donde voy a estar conectado, pero la verdad es que necesitaré viajar alguna vez cada tanto al centro, a tener alguna reunión presencial, viajar al exterior también, pero no necesito para mi vida diaria. De hecho, nosotros estamos teniendo una reunión, digamos, una entrevista virtual y estamos en la misma ciudad, ¿no? Así que ya verás, esas nuevas modalidades son cada vez más frecuentes. Entonces, eso es bueno para toda la gente del interior profundo de los países. En la medida que llegue la conectividad, nadie se va a tener que sufrir el desarraigo, ¿no? De tener que irse a otro lugar, de tener que sufrir otra cultura, otras cosas. Puede trabajar también remotamente. Pero bueno, para eso hay que desarrollar las capacidades. Hay que desarrollar la infraestructura básica, que es la condición necesaria, y luego las capacidades para poder integrarse Ok. Don Sebastián, ahí me sigue escuchando bien, un pequeñito sí, corte. Pero en el desarrollo de esa infraestructura necesitamos que se alineen, necesitamos que se alineen los intereses nacionales. Hace un par de años había entrevistado al entonces ministro de Ciencia y Tecnología y pensé que me estaba bromeando, o como dirían ustedes, que me estaba cargando ese día al aire. Porque me estaba contando, en Costa Rica tenemos 82 cantones, ¿sí? Donde la municipalidad es el órgano máximo de autoridad. Entonces había algunas municipalidades que, por ejemplo, había cosas tan dispares que decía, una antena no se puede poner cerca de una iglesia a menos de 300 metros. Otro así lo permitía. Entonces uno no entendía si es que la antena, no sé, metía alguna interferencia en las oraciones. No tengo idea por qué no se puede poner cerca de una iglesia. Pero, digamos, tenemos 82 realidades diferentes. ¿Cuán importante es alinear el interés, digamos, estratégico, nacional para el desarrollo de infraestructura con que esos gobiernos locales, en el caso de Costa Rica, entiendan y se alineen, digamos, esa importancia, ¿no, Sebastián? Sí, bueno, y eso es un desafío que está presente en la verdad que en la mayoría de los países. Ahí Costa Rica tiene una ventaja de que al menos no es un país federal. Imagínate que en los países federales la autonomía local es todavía muchísimo más fuerte, ¿no? Pero igualmente la autonomía municipal hace que existan, si hay 82 cantones, 82 procesos diferentes para poder hacer tendidos de redes, tendidos de infraestructura, y eso sí es un problema, ¿no? Y poder armonizar todas esas regulaciones es fundamental y es algo que desvela a muchas autoridades nacionales. La verdad que a veces que cuando hablo con autoridades nacionales me dicen que están un poco atadas de pies y manos, a veces que
digamos, se chocan contra la autonomía constitucional que tienen las autoridades locales sobre los derechos de vía, ¿no? Que eso es, y las autorizaciones de emplazamientos, que eso es potestad completa de lo local. Pero bueno, ahí hace falta mucho ingenio también para jugar al borde de lo permitido y de poder tratar de alinear un poquito digamos, por parte de las autoridades nacionales para poder disciplinar un poco esta autonomía local, que es buena, pero al mismo tiempo es mala, porque no todas las autoridades locales realmente saben más que la autoridad especializada a nivel nacional, ¿no? Que los reguladores de cada sector. Y bueno, a ver, hay que separar también lo que es proteger, digamos, por código urbanístico, por, digamos, no sé, por patrimonio histórico, por cuestiones edilicias o arquitectónicas. Eso es una cosa. Pero por otro lado, lo que más abunda no es eso, sino es decisiones de manera arbitraria, como tú dices, ¿no? Que una iglesia no haya, digamos, no haya antenas cerca de una iglesia. La verdad que si no estropea el paisaje, no debería ser un problema para nadie, porque ya está probado que las antenas no tienen efecto sobre la salud en tanto trabajen a la potencia regulada, ¿no? Y bueno, y que además se necesitan muchas más antenas para poder desarrollar los servicios que la gente demanda. Sí, sí, pero resulta, vamos a ver, sí, pero yo aún, cuando entrevisté al entonces ministro, digo, una de las dudas es, bueno, y usted va a las reuniones y cómo le argumenta a las 82 alcaldes que es bueno. Yo no encuentro, digamos, y aquí se lo pregunto con su experiencia como consultor, cuando usted va a convencer o a informarle a gobiernos locales por qué deberían permitir el desarrollo de infraestructura en su cantón, qué malo le encuentran, ¿no? ¿No, Sebastián? O sea, ¿cuál es el gran pero en Costa Rica y en el resto de América Latina al desarrollo de infraestructura? Bueno, a ver, es un sinnúmero de peros se les encuentra. Mira, vas a ver en mi trabajo, y eso lo pueden ver de mi consultora www.smcplusconsulting.com. Ahí hay un trabajo, van a ver, que hicimos sobre las barreras al despliegue de infraestructura. Bueno, mañana va a estar esta mi presentación. Hay, mira, muchísimas barreras administrativas. Hay veces que lo que se llama cinta roja, ¿no? Red tape. Porque nada, tiene que venir alguien a probar esto, otro tiene que venir a inspeccionar, a alguien se le ocurre que tiene que pedir un análisis de impacto ambiental para equipos que son los mismos para cada lugar, o sea, que sea distinto y que sea hecho original para cada lugar. Otros quieren tener mediciones a veces continuas, que a veces no funcionan. Funcionan sí las mediciones, digamos, selectivas y de manera aleatoria. Qué sé yo, los vecinos que todo el mundo quiere tener conectividad, pero quieren que la antena la tenga el otro vecino, no la quiere tener uno. Entonces hay todo tipo de restricciones, barreras administrativas, barreras, digamos, ambientales, ¿no? Algunos piensan que eso también puede dañar el medio ambiente. La verdad, existen un sinnúmero de barreras y de incentivos que a veces pueden no estar alineados, ¿no? A veces el que tiene que autorizar tarda más de un año. Ha pasado que hay empresas que han mostrado como un pedido de autorización, y eso sucede más en ciudades grandes, donde cuando se politiza, intervienen los vecinos y todo eso, a veces tarda más de 2 años en autorizarse. Imagínate todo lo que cambió la tecnología en ese periodo. Y una empresa que está dispuesta a hacer una inversión, bueno, quizás no va a estar dispuesta en 2 años, ¿no? Con todo lo que puede cambiar, ¿no? Hace 2 meses se cayeron las bolsas y quizás las empresas no tienen más plata para invertir en ese lugar. Bueno, quizás invirtió en otro lugar que se pudo hacer. Por eso este es un tema sensible y que a veces no está alineado, ¿no? Y la política tradicional no siempre reconoce. Sí. Y donde si piensan solo en el corto plazo, en las preferencias o si digamos que piensan algunos vecinos u otros, bueno, en realidad están perjudicándose el desarrollo local, ¿no? Si tienen buena conectividad van a hacer que empresas se instalen, van a hacer que mucha gente más se quede en el lugar, que se invierta, se innove, haya nuevos ecosistemas productivos. O sea, nos quedan 13 minutos de programa. Permítame hacer una pausa comercial muy, muy breve. Regresamos. Sebastián Cabello, experto internacional, nos acompaña esta tarde. Ya volvemos con matices.
Regresamos a Matices. Sebastián Cabello nos acompaña hoy, nos quedan 13 minutos de programa. Solo quiero advertirle, don Sebastián, que yo siempre le pido al invitado o a la invitada que escoja una canción al cerrar el programa. Entonces, para que vayan los próximos 13 minutos pensando a ver con cuál canción podemos cerrar. Yo quiero preguntarle, esta pregunta le parecerá muy básica, pero va encaminada hacia algo. ¿Qué es el espectro radioeléctrico y de quién es, don Sebastián? Bueno, a ver, el espectro radioeléctrico es un recurso natural y es del Estado, no es del gobierno, ¿no? El Estado, es decir, de todos los ciudadanos que viven en un país, de la organización institucional que los representa. Y es por eso que el espectro radioeléctrico, digamos, como es un recurso de todos, como también lo es el petróleo, lo es el agua, lo puede ser el aire limpio, tiene que hacerse, digamos, tiene que utilizarse para los mejores usos y asegurarse su sostenibilidad. La buena noticia es que el espectro, a pesar de ser un recurso escaso, es decir, porque es finito, no hay de manera ilimitada, es renovable, es decir, no es como el petróleo que se agota, o el agua que se agota. Entonces digamos, el espectro radioeléctrico son las frecuencias, las ondas de frecuencias electromagnéticas que hay, que operan en distintas frecuencias y que se pueden utilizar para distintos fines. Por eso se regula, y es necesario que el Estado lo regule, lo divida en partes. Está dividido en frecuencias tal como define la Unión Internacional de Telecomunicaciones, bandas de frecuencia, y esas bandas de frecuencia el Estado la pone a disposición para distintos servicios. Por ejemplo, radioastronomía, soluciones satelitales, Wi-Fi, y también tecnologías móviles, ¿no? Exploración, investigación, radiotaxi, qué sé yo, seguridad. Entonces, bueno, los reguladores ponen las reglas. Y eso es fundamental para decir, bueno, lo más difícil es con las transiciones tecnológicas, ¿no? Un regulador que pensó que quizás se podía desarrollar mucho más la televisión y que, por ejemplo, o los servicios satelitales, de repente se dio cuenta que venían creciendo otros servicios y tuvo que cambiar asignaciones que estaban para un servicio para otro. Así pasó con la televisión digital, que al digitalizarse necesitó menos espacio y se desarrolló, por ejemplo, la banda ancha móvil en canales de la banda UHF, ¿no? Bueno, lo mismo hoy estamos llegando a situaciones en las cuales se necesita más espectro para 5G. Y eso requiere limpiar frecuencias que se utilizaban para otras cosas, como antes se utilizaba, por ejemplo, algunas frecuencias para WiMAX, u otros servicios satelitales, y eso se va a utilizar para 5G. Entonces se requiere limpiar de ese uso los usuarios actuales, removerlos o pasarlos a otro lado o cambiarles esa concesión, para que ese espectro esté disponible para que se puedan ofrecer nuevas tecnologías. Y hoy mucho funciona de manera inalámbrica. En Costa Rica hay más de 100% de penetración de los servicios móviles, y obviamente una demanda creciente es el uso de 5G. Por eso es importante pensar que tienen un desafío enorme en tratar de utilizar el espectro que hay y recuperar el espectro que no está siendo bien utilizado para que se despliegue 5G. Claro, de hecho, ya voy a hablar del espectro que no está siendo bien utilizado, porque es importante para las operadoras, para las que prestan ese servicio, ¿ok? Tener a disposición el espectro adecuado para brindar 5G y tener seguridad sobre eso, digamos, porque no debe ser un desarrollo barato. A ver, para las empresas es fundamental para poder ofrecer nuevos servicios. Si no, uno no tiene espectro, el ancho de banda se agota, ¿no? Se satura. Entonces, nuevo espectro es fundamental para que, digamos, para tener las velocidades acordes. Y eso, como se llama, es la base digamos, de cualquier desarrollo productivo. Si Costa Rica, por ejemplo, ahora que se ha integrado a la OCDE, quiere crecer en productividad, en su competitividad, sí o sí necesita tener 5G, por ejemplo. A ver, 4G y la evolución móvil ha estado abocada primero a conectar a las personas, pero después fue, digamos, a partir de 5G, está especialmente diseñado también para conectar a las cosas, ¿no? Las cámaras de seguridad, los sensores, los autos, y tener un montón de información y basarse en la analítica de datos. Es decir, un montón de cosas conectadas van a estar generando datos,
que al mismo tiempo es útil para tomar decisiones. Bueno, eso es 5G. Y 5G va a tener un impacto transversal en todo lo que es la industria, en distintos verticales, en la agricultura, en salud, en educación, en la producción industrial. Entonces, bueno, yo he hecho un estudio para Ericsson, para una compañía de infraestructura de telecomunicaciones, de cómo en América Latina va a impactar 5G en cada uno de estos verticales, ¿no? Incluso, bueno, obviamente lo veremos muy en la logística, ¿no? En el tracking digamos, del abastecimiento, la logística, va a ser fundamental, en el turismo, es decir, en innumerables aspectos va a dar un cambio radical, un salto de productividad a cada sector a partir de los datos y a partir de las cosas conectadas. Y en medio de esto, en el caso de Costa Rica, nosotros tenemos la experiencia de que algunas de esas frecuencias están en manos del ICE. El ICE es, por supuesto, nuestro operador estatal, ¿ok? Y entiendo que ni siquiera las utilizamos. Ha habido una discusión que a mí me parece un poco loca de los últimos 2 años, si recuperamos o no esas frecuencias, que por eso le pregunté primero si eran fundamentales para las empresas. ¿De qué tamaño es ese desafío? ¿Qué deberíamos de hacer? Porque es una discusión que a mí me parece un poco bizarra, para ser sincero, don Sebastián. A ver, el desafío es muy difícil ponderarlo. Justamente este trabajo que hicimos de medición del impacto de 5G no lo hicimos para Costa Rica, pero la verdad que estamos hablando de miles de millones de dólares en impacto sobre el PIB, ¿no? Más o menos lo que estamos viendo que 5G va a impactar en el PIB en alrededor de 2.5 o 3%, es el despliegue de 5G a lo largo de 10 años. ¿Por qué? Principalmente por ese desarrollo industrial. Eso lo estamos viendo a nivel estilizado en América Latina. 2.5% del PIB. Sí. Oh, pues un montón de plata. O sea, es decir, que y desarrollando 5G en cuestión de 2 años aumentamos un 2.5% el Producto Interno Bruto. A lo largo de 10 años, en la medida que también ese despliegue se ha crecido, sí. Bueno, digo, en un país con crisis fiscal, eso es muy buenas noticias. Dígame una cosa, perdón, iba a decirme algo. No, digo que es fundamental, podríamos por eso poder crecer, que esas inversiones, digamos, eso es con un escenario completo de desarrollo, ¿no? Claro, pero cuando una empresa, ahora sí, volviendo al puro inicio del programa, cuando una empresa tiene que decidir, mira, ¿dónde invierto? Tengo A, B, C, en aquella parte del mundo. ¿Cuánto pesa hoy 5G? ¿Cuánto pesa hoy 5G? Todavía, en esa decisión. Bueno, a ver, en esa decisión, todos los futuros despliegues que van a hacer las empresas van a ser principalmente de 5G, es decir, nadie va a querer desplegar una tecnología vieja. Así que piensa que todos los nuevos despliegues que se hagan de ahora en adelante, en la medida que esté 5G habilitado, van a ser de esa tecnología. A ver, lo que hoy 5G representa muy poco del total de las conexiones móviles. En América Latina están alrededor del 2%, del 3%. Sin embargo, para 2026 se estima que va a ser alrededor del 40% de las conexiones. 4G todavía va a seguir siendo importante. Pero 5G más o menos para 2026 se estima un 40% de las conexiones. Usted piense que en Costa Rica, por ejemplo, si todavía no está habilitado 5G, ¿no? Y si se habilita, supongamos a fin de este año, el año que viene, el despliegue recién ahí comienza y quizás la gente va a tener servicios y va a haber más despliegues 2023, 2024 en realidad, ¿no? Entonces esto tarda en tener impacto, así que en ese caso Costa Rica va a estar atrasado. Y mientras tanto, que ese era el punto al que quería llegar, mientras tanto otros países van más adelantados y se vuelven más atractivos para esas inversiones. Por supuesto, hay muchos países que van a estar captando inversiones porque van a tener una economía, digamos, una economía desarrollada y con esa condición necesaria para que se desarrollen nuevas empresas. Sí, Costa Rica debería tomar una decisión pronto, me parece a mí. Lo que pasa es que, por supuesto que uno lo ve
desde adentro con una pasión subjetiva. Desde afuera se ve igual, tenemos que tomar una decisión rápida. Por supuesto, hay que tomar una decisión. Me parece que tener un mapa claro de asignación de espectro es fundamental para que existan las inversiones. Y no solo 5G ahora, sino los nuevos desarrollos que va a haber más adelante. Hoy estuve hablando justamente con el ministro y la verdad que eso es una de las cosas que más desvela. Pensar, incluso hacia más adelante, muchos están pensando en el metaverso, ¿no? En cómo la realidad virtual y aumentada va a ser necesario que haya canales de atención ciudadana, por ejemplo, de gobierno, ¿no? De reclamos, de trámites, porque va a haber gente que va a estar operando en el metaverso, digamos. Y también soluciones, los países que se incorporen o que piensen también en estos nuevos espacios, bueno, digamos, van a estar también favoreciendo que se desarrolle ese ecosistema. Sí. Sí, bueno, yo creo que de hecho aquí le pregunto algo aprovechando que conversé con el ministro. ¿Le notó esa preocupación, don Sebastián, esa premura por arreglar las cosas? Sí, absolutamente, absolutamente. Noté en él una premura es más, en estos primeros meses, en los 4 primeros meses, tratar de tener un mapa claro de resolver el tema del espectro y de que haya 5G, nuevos servicios satelitales, incluso esto que te decía, de pensar en el uso de bandas milimétricas para la realidad virtual y aumentada y el metaverso. Sí, claro. Ya para finalizar, ha tomado más relevancia ahora sí a nivel mundial algo que es invisible. Bueno, vamos a ver, también era invisible antes, hoy sigue siendo invisible a los ojos, pero hoy tiene mucha más presencia. Es decir, hoy hablamos mucho más del espectro, que finalmente hace 50 años era invisible para la mayoría de nosotros, don Sebastián. A ver, siempre es más de sectores especializados. Yo sé que a las personas comunes e incluso a aquellos que utilizan Internet, el tema del espectro no, digamos, es más, lo sienten como algo muy ingenieril. Pero bueno, yo no soy ingeniero, tú no eres ingeniero, nos interesa el espectro, me parece que tiene que tener visibilidad porque es el habilitador. Ya te digo, hablábamos de que los datos son la nueva tierra, o son el nuevo petróleo, ¿no? Y el espectro es el habilitador principal también de toda la evolución tecnológica, ¿no? Porque muchas cosas funcionan de manera inalámbrica, no todo tiene sentido. Es decir, muchos servicios, hablamos de la fibra, de la importancia que va a tener, incluso también para 5G, pero hay muchísimos servicios que funcionan de manera inalámbrica. Don Sebastián, le agradezco muchísimo su tiempo, que nos haya dedicado un ratito estando aquí en San José. Así es que muchas gracias. De nada, y la canción te puedo decir, ¿o no? Por favor, dígame, eso le iba a decir, dígame qué pensó la canción. Es que encima, mientras estaba hablando, tenía que estar pensando en la canción. Sí. Y bueno, se me ocurrió, no sé si la conocen, la canción Telefonía de Jorge Drexler, que es el cantante uruguayo. Claro. Y bueno, es una linda canción además, porque habla de bendita cada onda, dice bendita cada onda, cada cable, bendita radiación de las antenas, mientras sea tu voz la que me hable, como me hablaste hace un minuto apenas, dice. Bueno, te quiero, te querré, te quise siempre, desde antes de saber que te quería. Te dejo este mensaje simplemente para repetirte que yo sé que vos sabías. Perdón que insista en elogiar las telecomunicaciones, aunque todos creen que han inventado algo y siguen siendo las mismas canciones. Y ahí habla, ¿no? Entonces, les recomiendo para que se las reproduzcas a tu audiencia. Por supuesto, muy, muy, muy conocido Jorge Drexler aquí en Costa Rica. Don Sebastián, muchas gracias. Que esté muy bien. Un saludo y muchas gracias. Saludos a todos. Que disfrute Costa Rica. Jorge Drexler despide de Matices hoy. Feliz tarde y hasta luego. Todas las perspectivas, cada punto de vista. Exploramos la realidad y cada uno de sus tonos. Esto fue Matices por Radio Monumental.